the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, ¿cómo se hace negocios en un entorno golpista? ¿Cómo se hace negocios cuando tienes atrás un gobierno básicamente de facto, un gobierno que no respeta la Constitución, un gobierno ilegal, un gobierno antidemocrático, un gobierno que tampoco respeta los derechos humanos básicos? ¿Cómo haces negocios desde esa plataforma? Para responder esa pregunta habría que colgarnos a la historia económica reciente, sobre todo de América Latina en los últimos 40 años. Y es que los negocios con una economía golpista o con un gobierno de facto se hacen incrementando más la corrupción, incrementando más la informalidad, incrementando más la precariedad laboral, ninguneando todo tipo de reformas judiciales, reformas políticas, reformas en gestión pública, ninguneando sobre todo también, ¿no?, reformas educativas, ¿no es cierto?, reformas educativas que tienen como objetivo fomentar una educación más progresista, más inclusiva, una educación más del siglo XXI y no una educación del siglo XVIII o XIX. Bien, todo esto sobre la base de una debilidad institucional brutal. Eso es lo que le conviene, ¿no es cierto?, a un gobierno de facto, ¿no es cierto?, todos estos elementos. Y así, y desde esa plataforma, se pueden hacer negocios con ellos, donde tenemos o vamos a tener autoridades económicas y monetarias copadas, secuestradas, cortoplacistas, donde por ejemplo el gasto de capital no sea un gasto de capital a largo plazo, sino que esté más bien manejado en función a parámetros demagógicos, a parámetros populistas, a parámetros, digamos, donde tanto el clientelismo como el mercantilismo jueguen a favor de pequeñísimos grupos de poder económico, ¿verdad? En fin, vamos a regresar a los años 90, en resumidas cuentas en materia económica, ¿verdad? Y desde el sector privado, con todos los bemoles que vamos a tener, cómo se va a comportar el sector privado desde el mundo o desde el clima de negocios. Por ejemplo, una iniciativa privada, inversión extranjera, ¿qué hace un fondo de inversiones con un gobierno de facto? ¿Con quién habla? Cuando sus líderes, los líderes de este gobierno golpista, ni siquiera dan la cara. ¿Con quién se negocia un proyecto a largo plazo? En minería, en construcción, en retail, en inmobiliaria. ¿Con quién? ¿Con quién hablamos? Hablamos con un gobierno, lo dicho, que no da la cara. Hablamos con un gobierno ultraconservador, casi reaccionario, que no quiere avanzar, no quiere salir del siglo XVIII. Bien. Lo más probable es que efectivamente sí se puedan hacer negocios con un régimen totalmente ilegal y que no tiene ningún tipo de legitimidad popular. Pero para hacer ello habría que fomentar ¿qué cosa? Más corrupción, más mercantilismo, más cortoplacismo, más informalidad, más mediocridad, fomentar más instituciones débiles, más puertas giratorias, como no, mayores cuotas de delincuencia al interior del mundo de los negocios, ¿no es cierto? Y utilizando una prensa y medios y sobre todo periodistas cómplices. Bien, una reflexión final, ¿no es cierto?, a propósito de cómo hacer negocios desde una plataforma de facto, desde un régimen de facto. Y esta reflexión es muy sencilla. Ustedes, sí, ustedes, ¿harían negocios con un choro? Muchas gracias.